En principio, buen día para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas las delegadas o delegados que vienen por primera vez al plenario. Hay algunas que ya están hace tiempo, pero veo algunas caras de compañeras que no estuvieron en los anteriores. Bienvenidos a este espacio, que es un espacio de los organismos de base que tenemos dentro de nuestro sindicato, que tiene más de 40 años de construcción, un sindicato que reivindicamos en términos de su democracia sindical, ¿no? Y de hecho la realización de los plenarios de delegados, de delegadas, al igual que las asambleas, son esos espacios donde podemos discutir los principales problemas que nos atraviesan a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que bienvenidos y bienvenidas en esta primera instancia a quienes se suman por primera vez. En los plenarios iniciamos con un informe, ¿sí?, de situación política para poder caracterizar en qué momento nos encontramos y de ahí poder ver cuáles son las definiciones que podemos tomar alrededor de ello. En primer lugar, nos parece central destacar una idea o una tesis fundamental, que es que se profundiza la lucha de clases a nivel mundial, se desarrollan luchas en todo el mundo frente a una avanzada del imperialismo estadounidense que intenta sostener su hegemonía como dé lugar, a través de la guerra, con lo que está pasando en Medio Oriente, el genocidio en Palestina. Vemos cómo se dan enormes movilizaciones de la clase obrera italiana para rechazar el genocidio en Palestina, para rechazar la guerra que se está dando con Irán. Y en Latinoamérica también se dan diferentes procesos de lucha, porque si bien no es una bomba, Trump intenta aplicar un programa económico hambriador de miseria para toda Latinoamérica. Lo estamos viviendo en nuestro país y lo viven el resto de los países de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Brasil. Hemos visto cómo a poco tiempo de asumir CAT se dan enormes movilizaciones estudiantiles por el recorte de presupuesto educativo, por el impacto que tiene que las familias no puedan tener los recursos suficientes para poder garantizar la educación de sus hijos y sus hijas. Pero tenemos que decir que lo que está acaparando la atención de todo el mundo es la gran rebelión que se está dando en Bolivia, que a solo 6 meses de la asunción de paz han salido a enfrentar todas esas medidas, que es la entrega de la soberanía nacional, de los recursos, que es la imposibilidad de poder tener un trabajo formal, de la imposibilidad del desarrollo de la industria. En Bolivia, más del 90% de los trabajadores no tiene trabajo formal. Eso está indicando el avance en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Estas enormes movilizaciones que se dan en Bolivia, esta rebelión que implican bloqueos, que tiene en la calle no solo a un sector, sí, fundamentalmente al campesinado, pero también a los obreros, también a los docentes que se movilizan por salario, es a un paquete de medidas que vendría a ser paz, es el Milei de Bolivia, ¿sí? Y que ha hecho la población, los trabajadores han puesto a la COP a la cabeza de tener, a la Central Obrera Boliviana, de tener que convocar a medidas y estar dirigiendo también todo ese proceso. Se escuchan los planteos de fuera paz de Bolivia. Hay un rechazo popular al gobierno que está llevando adelante estas medidas. Y uno podría preguntarse por qué miramos con tanta atención lo que está pasando allí.
porque ese programa económico que desarrolla el imperialismo en Bolivia es el mismo que intenta desarrollar acá y que todos los trabajadores de una forma u otra en diferentes momentos estamos rechazando desde que asume el gobierno de Milei. Y que lo hacemos como podemos porque no contamos con una política de las centrales sindicales de enfrentar abiertamente a este gobierno, que vienen garantizando la tregua al gobierno de Milei. Comenzamos el año con grandes luchas que se están desarrollando a lo largo y ancho de todo el país. Los trabajadores de la educación de las diferentes provincias vienen luchando por salario, porque no es solamente en Neuquén, que también ahora vamos a tocar este punto, estamos planteando que el salario no alcanza. Esta consigna recorre todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Hace poco tiempo estuvimos en Chubut, los compañeros viven con un salario de 650.000 pesos para la compañera que se inicia, con alquileres de 600.000 pesos. Entonces, frente a esta situación, tenemos a una CETERA que está totalmente paralizada, garantizando paz social al gobierno de Milei y a todos los gobernadores, cuando lo que necesitamos es la convocatoria a asambleas en toda la provincia para poner en pie el plan de lucha nacional que necesitamos para luchar por salario y por condiciones laborales. Está claro que las medidas que lleva el gobierno nacional en ese sentido apuntan contra toda la población. 25.000 empresas cerraron en todo el país, crecen los índices de desocupación y de suspensiones. Y el punto fundamental, en un país que tiene una producción que pueda abastecer a 3 Argentinas más, hay 60% de hambre, principalmente en niños, niñas y adolescentes. Es un dato catastrófico pensar que en un país que tiene los recursos para poder garantizar la alimentación de toda la población, existan niños y niñas que están en situación de pobreza, que no tienen qué comer y que a veces lo único que tienen es lo que les dan en la escuela, en el mejor de los casos, y que puedan estar escolarizados. Y el otro punto es la pérdida del poder adquisitivo. Pérdida del poder adquisitivo que viene atada al proceso de inflación. Las banderas que levantó el gobierno nacional de que con este gobierno se iba a parar la inflación, no lo pudieron concretar, porque no hay una salida monetarista al problema de la inflación. El problema es en manos de quienes están todas las empresas y los resortes principales de la economía del país. En ese sentido, en este nuevo ataque, y ya entrando a la provincia, Diputados votó, y ahora tiene que pasar al Senado, eliminar el subsidio de zona fría. No sé si lo han escuchado, pero ¿qué significa esto? En primer lugar, esta eliminación del subsidio de zona fría tiene que ver con un intento, un manotazo de ahogado y un disfraz de que con eso el gobierno va a poder subsanar el déficit fiscal. ¿Cómo lo hace? Metiendo la mano en el bolsillo de la población, porque mientras intentan eliminar el subsidio por zona fría, le garantizan la eliminación de impuestos a las patronales, les garantizan a ellos sí subsidios para que puedan producir, para que mantengan sus ganancias, pero con la quita del subsidio de la zona fría se van a ver afectadas más de 3 millones de personas de viviendas en todo el país. En lo que votan dicen que no van a incluir a la Patagonia, que no van a incluir a Malargüe ni a la Puna, la zona de la Puna, pero lo que sostienen es que van a habilitar el aumento del gas. Es decir, que en definitiva, en todo el país vamos a empezar a vivir nuevamente los tarifazos en términos del gas. Ya se empezaron a plantear los aumentos de gas,
de luz. Eso repercute directamente en nuestro bolsillo y en el poder adquisitivo. Plenarios anteriores decíamos que actualmente los impuestos que pagamos abarcan un 15% de nuestros ingresos. Y acá tenemos que decir que en la provincia de Vaca Muerta, donde se producen más de 610.000 barriles de petróleo por día, los trabajadores de la educación venimos planteando la necesidad de la reapertura de la mesa de negociación salarial, porque no nos alcanza el salario para poder llegar ni siquiera a la primer quincena del mes, porque una compañera que se inicia con el último IPC quedó en 1.360.000 pesos, y la canasta familiar que nosotros presentamos 2 plenarios atrás, que es esta, que plantea 3.223.000 pesos, la volvimos a actualizar y esta canasta nos arroja un aumento de 400.000 pesos más. Es decir, que estamos ante una canasta que en la provincia de Neuquén está en los 3.645.000 pesos. La compañera que se inicia no cobra ni un cuarto de lo que cuesta esa canasta familiar. ¿Cuál es el principal aumento que se da? El alquiler. Decíamos tiempo atrás 1.200.000, la oscilación, el máximo que se pagaba de alquiler. Ahora ya está superando 1.350.000 pesos con los cambios que se han dado. Y claro que se van a dar esos aumentos porque venimos de un trimestre donde las naftas aumentaron el 30%. Eso repercute directamente en los precios de góndola, en los precios del alquiler. Entonces, el punto número 1 y en la principal preocupación de los trabajadores de la educación, pero de los trabajadores en general, de los estatales, que ayer también existió una reunión donde se tocó este punto, es el problema del salario. En segundo lugar, el problema de las condiciones laborales. Venimos de una gran pelea, y ahora voy a abordar ese punto, en relación a lo que está pasando con el avance de las reformas educativas, laborales, la intensificación de la tarea docente, la polifunción, pero también cómo se empezó a meter la reforma laboral del gobierno nacional a través de la 411, que es el ataque a nuestro régimen de licencias. De esa forma el gobierno provincial muestra que es una sola línea con el gobierno nacional. Ahí tenemos que mencionar que en el medio pasaron cosas, ¿no? Antes de este plenario. Y antes de hablar de eso, el tercer punto que estamos trabajando, yo recién decía salario, condiciones laborales, es el problema de la democracia sindical. Aten Capital, junto al resto de las seccionales opositoras, venimos planteando que tienen que convocarse asambleas en toda la provincia, porque sobran motivos para que los trabajadores discutamos sobre salario, condiciones laborales, todo lo que nos está pasando en las escuelas. Venimos de una reunión de la semana pasada de MEPS, donde quedó claro que las conducciones que están dirigidas por el TEP no están dando respuesta a los problemas de los trabajadores. Están intentando avanzar con el horario de los MEP que trabajan en la CP y en los CFP y no les están dando respuesta a los compañeros. Por eso tuvimos una reunión masiva que nos quedamos cortos incluso con el MIT, donde los compañeros manifiestan que sus seccionales no les están dando respuestas. Por eso estamos impulsando las asambleas en toda la provincia. Y acá queremos hacer un poco de balance de cómo venimos. Nosotros venimos de un inicio de año donde planteamos
que en las escuelas ya se estaba planteando el malestar alrededor de un acuerdo que se cerró en el 2025 que nos deja por debajo de la línea de la pobreza y que lo impusieron con encuestas truchas en toda la provincia. Porque el método de definición en ATEM son las asambleas presenciales y a mano alzada. Convocamos a una primera instancia de unificada con la asamblea en abril, entendiendo que es la forma en la que tenemos que discutir los trabajadores y las trabajadoras. Fue masiva. Luego de esa masiva asamblea tuvimos masivas jornadas de lucha que convocamos. Esa respuesta que dimos desde Capital, desde las opositoras de conjunto, llevó a que la conducción provincial y el gobierno tengan que intentar frenar el proceso que estamos llevando adelante mediante la convocatoria a un plenario de secretarios generales donde quedó claro que no hay una sola seccional ni un solo secretario general que pueda decir que no hay problemas del salario y de las condiciones laborales en el resto de las seccionales. Y donde quedó claro el malestar que está generando la conducción provincial, la campaña provincial que estamos llevando adelante con estos afiches de reapertura de la mesa de discusión salarial y asambleas en toda la provincia. Campaña que está llegando a cada una de las seccionales. Entonces, convocan con el gobierno a una instancia de negociación alrededor de la 411, que por supuesto que es un tema sentido entre los trabajadores, porque es la imposibilidad de tomarnos nuestras licencias, lo que corresponden, que respeten los certificados que emiten los profesionales, pero aparte salario, porque cuando no nos auditan y no nos autorizan una licencia, eso pasa a descuento. Al mismo tiempo que no se pueden garantizar las suplencias de los compañeros y las compañeras que están esperando el doble turno, porque lamentablemente se recurre al doble turno porque no nos alcanza para vivir, pero deberíamos de poder vivir con un solo turno cobrando un salario igual al costo de la canasta familiar. En el nivel inicial la situación es peor aún, porque las compañeras no pueden ni siquiera, todavía termina la ronda de un cargo, todavía quedan alrededor de 30, 40 compañeras en el listado que no acceden a un solo cargo. Cuando convocan esa mesa de negociación, que no entendemos por qué se hace en Casa de Gobierno, porque era algo que podían negociar en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, respondimos con una fuerte jornada de lucha. Nos cerraron el Consejo Provincial de Educación para impedir que ingresáramos. Les contestamos con más fuerza. Cortamos calle Belgrano y nos movilizamos a Casa de Gobierno. Es decir, la suspensión de la 411, que igualmente no es lo que pedimos porque nosotros exigimos la derogación de la 411, lo impusimos con la jornada de lucha a los trabajadores de la educación. No una conducción sola e iluminada que fue y se sentó con el gobierno. Se sentaron en esa instancia porque hay una presión enorme por parte de los trabajadores para discutir nuestras condiciones salariales y laborales. Por eso, compañeros y compañeras, entendemos que tenemos que seguir fortaleciendo esta campaña, que tenemos que seguir luchando contra el gobierno, exigiendo la reapertura de la mesa, exigiendo las asambleas en toda la provincia. Hoy tenemos una actividad importante a la tarde que forma parte de esa lucha contra el gobierno, que es Alexandra. Hoy Alexandra, compañera estudiante del IFE de 12, a quien le arrebataron a su niño en el jardín 65 el año pasado, con el ingreso de la justicia y de la policía armada, que se le arrebataron a su hijo de las manos, hoy ese niño cumple años. Y Alexandra ha decidido realizar una acción en Casa de Gobierno de lucha con total fortaleza para seguir exigiendo la devolución, la restitución de su hijo,
frente a todo un aparato del gobierno y de la justicia que intenta criminalizarla. Formó parte de la enorme movilización del Ni Una Menos. Allí también la movilización del Ni Una Menos, la movilización de la universidad, han demostrado con total claridad el rechazo y el malestar social que existe producto de todas las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. No es solamente contra los femicidios, contra los abusos, contra las violaciones, también se presenta toda la demanda que hay porque la crisis económica está profundizando la crisis social. La estamos viviendo en nuestras escuelas. Acá están presentes las compañeras delegadas del CEPEN 48 que después nos contarán la crítica situación que han vivido. Venimos exigiendo los equipos interdisciplinarios para las escuelas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que crece ese malestar social, que se expresa en las calles, aunque las conducciones sindicales no estén convocando a las medidas que necesitamos. Y un sector del peronismo está tranquilamente esperando al 2027. Nosotros decimos, no podemos los trabajadores esperar al 2027. Hoy tenemos que discutir cómo nos organizamos para exigir todo lo que necesitamos y cómo vamos construyendo ese plan de lucha. Por eso creemos que estamos en muy buen camino, con toda la campaña por la reapertura de la mesa, con la exigencia de las asambleas. Y queremos escuchar y ver lo que plantean los delegados en este plenario para ver cuáles son los próximos pasos que seguimos, para ver cuál es la próxima convocatoria, asamblea que tenemos que realizar para volver a discutir la continuidad de lo que iniciamos en abril. Así que, compañeros y compañeras, queremos que tengamos un muy buen debate en este plenario y cerrar diciendo que estamos en el mes de las condiciones edilicias. Ayer estuvimos en la 197, se cumplieron 26 años del asesinato laboral de nuestra compañera Silvia Rogetti. El 29 es el aniversario de la explosión de Aguada San Roque. Desde esta comisión directiva estamos llevando adelante una campaña exigiendo escuelas seguras para enseñar y aprender, diciendo que si no hay presupuesto y no se arreglan las escuelas, son trampas mortales, y que responsabilizamos al gobierno de la provincia del asesinato laboral de Silvia Rogetti, de Mónica, Mariano y Nicolás. Por eso tenemos que llevar esta campaña a las escuelas. Hay propuestas de actividades, luego lo van a desarrollar las compañeras. Hay una propuesta de encuentro deportivo en el marco de esta pelea por las condiciones edilicias. Así que, compañeros, que tengamos una muy buena discusión. Ahora paso a la compañera Mica para que pueda comentar brevemente cómo va a estar organizado el plenario de delegados de hoy.